Saludos una vez más y sean bienvenidos a Hablemos de Salud. Yo soy el periodista Isaac Rosado Santos y siempre me llena de mucho orgullo y alegría que nos acompañen en sintonía. Ustedes saben que gracias a MMM Multiclínicas nos sentamos aquí con profesionales de la salud para atender una diversidad de temas. Y hoy estaremos abundando en la importancia y ese rol que juegan nuestros riñones y cómo debemos de cuidarlos. Con nosotros se encuentra el doctor Ramón Señeriz, quien también labora en las MMM Multiclínicas. Doctor, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación, agradecido de estar aquí para hablar con ustedes hoy un poquito sobre la prevención de la enfermedad renal, un tópico que fue bien profundo en mi corazón porque yo como nefrólogo esto es algo que lo hablamos bien poco en la comunidad. Así mismo, y un tema que muchísima parte de nuestra población y ya específicamente dentro de la edad de oro padecen de complicaciones en los riñones. Correcto. Ya nada más uno tener por encima de 60 años de edad te pone a riesgo de tener enfermedad renal porque se conoce que uno pierde función renal cada año que pasa, después de los 60 años uno pierde 1 o 2% de función renal. Wow. Y ciertos pacientes pues tienen más alto riesgo de tener enfermedad. Vamos a iniciar desde lo más básico. Doctor, ¿cuál es el rol de los riñones y cuán importante es cuidar de ellos? Pues realmente los roles de riñones son muchas, pero entre las principales son sacar los desechos metabólicos del cuerpo que se generan a través de lo que nosotros consumimos en nuestra dieta y también pues el orín que nosotros vemos, pues esos son los desechos que nosotros eliminamos, ¿ok? Claro. Entre otras pues está el manejo de la presión arterial, manejo de los electrolitos en la sangre, que pues esto nos lleva a mantener lo que se llama una homeostasis en el cuerpo, que quizás mucha gente no piensa ¿cuál es esa homeostasis? Pues el riñón todos los días se encarga de bregar con estos electrolitos en la sangre para asegurar que nosotros no nos pase nada, ni una arritmia en el corazón, ni que la presión se nos eleve muy alta. Claro. Las funciones de riñón son muchas y a veces la damos por granted, como yo digo, vencido. ¿Y cuán importantes son? ¿Tan importante como es el corazón de un ser humano, doctor? Bueno, claro que sí, porque si el riñón está trabajando 24/7, igual que el corazón, 365 días al año, y realmente nosotros no lo vemos porque pues quizás nosotros estamos orinando y lo damos por vencido, pero nosotros claro. ¿Cuántas veces vamos al baño todos los días? Cada vez que nosotros vamos al baño, eso es producto del riñón trabajando y haciendo sus funciones que día a día tienen que hacer. Si no se cuidan bien, entonces, ya viendo el otro lado de la moneda, si no se cuida bien los riñones, ¿qué complicaciones se pudiesen desarrollar, ya sea a corto o a largo plazo? Ok, pues primero vamos a definir lo que es enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica es cuando las funciones del riñón, que como les mencioné, pues son unas cuantas, pues bregar con la presión, manejar el líquido, se afectan. Y cuando estas funciones se afectan, pues el cuerpo lo siente y lo sufre. Y pues nosotros, como lo clasificamos estadio 1 al 5, 1 siendo el estadio más temprano en la edad del paciente, 5 siendo el estadio más avanzado, que es cuando se empieza a hablar de diálisis. Wow. Pero realmente muchos pacientes cuando nos llegan a nosotros ya están en los estadios 3 y 4 y 5. Pero reencarcando la pregunta que me hiciste, es importante cuidar de ellos, porque si no cuidamos de ellos, pues lo que va a pasar al futuro pues sería diálisis. ¿A qué usted pudiera atribuir, doctor, el hecho de que en muchos de los casos que usted da acá con pacientes se encuentren en un nivel 3 o 4, que estamos hablando que es un escenario bastante avanzado? Sí, pues déjame darte un poquito más de información claro. de los estadios. Pues se llama diferentes estadios. Estadio 1, como les dije, el mejor, pues eso se define a tasa de la base de filtración glomerular de riñón, que es un cálculo que nosotros estimamos a diferentes calculadoras que se han hecho a través de los años, que según pasa el tiempo van mejorando esas calculadoras. Pues estadio 1 se define que el riñón funciona por encima del 90%, estadio 2 entre 60 y 90%, el estadio 3 es tan amplio que pues, se define entre 3A y 3B y el riñón está entre 45 y 60 o 59 y el 3B entre 30 y 45, el 4 menos 30% y 5 pues ya eso es diálisis y usualmente cuando estamos hablando de diálisis. Lo que tú me mencionaste fue el término Dios mío, perdí la pregunta. No se preocupe, que estábamos en la línea de cuándo entonces ya pudiese caer dentro del número 3 y el número 4. Ahí, dentro de esos niveles, ya se pudiese determinar que una persona padece de la enfermedad renal crónica o es ya en el nivel 5. No. O sea, los niveles 3, 4 y 5 son cuando me llegan más a mí, que son los referidos. Okay. Pues realmente estos son los estadios que ya van progresando según pasa el tiempo. Okay. Nosotros lo que controlamos en ese aspecto es ver qué condición fue lo que la llevó a ese estadio
Y usualmente esos primeros estadios no tienen ningún tipo de síntomas, que eso es lo triste en ese caso. Ok. Ya entonces cuando usted recibe a los pacientes y tienen en este caso uno bastante avanzado o se encuentra ya en el nivel 1, conversábamos fuera del aire sobre la diálisis, ese término que para muchos pacientes puede ser preocupante, pudiéramos estar hablando, pero a veces piensan que ya arrancando de tener ciertos síntomas relacionados a los riñones, piensan que van directo a recibir la diálisis. Yo quiero que abundemos en esa línea. Sí. ¿Cómo es que ocurre esa evaluación para que entonces se pueda determinar cuando un paciente debe de pasar a diálisis y qué se puede entonces hacer para prevenir que llegue a ese escenario? Muy buena pregunta. Lo estamos hablando así fuera del aire. De mi experiencia aquí con las multiclínicas, muchos de los pacientes que me llaman de referido, es triste que yo la primera pregunta que hacen, me dicen, yo no voy para diálisis. Y yo le digo, señor, no estamos ni cerca de estar de diálisis. Lo refirió el médico primario porque tiene un poquito de función de filtración glomerular y nosotros queremos controlar esa función renal y asegurarnos que según los años pasen no empeore y atacar la condición que lo llevó a eso. Si fue por la diabetes, controlar la diabetes mejor. Si fue por la presión, manejar la presión más agresivamente. Porque, pues, nuestro trabajo no es dializar. Mucha gente piensa que el nefrólogo es diálisis. No, ese es lo menos que yo quiero. Lo menos que yo quiero es que un paciente termine en diálisis. Claro. Mi meta es que sacarlo y prevenir lo que estén en diálisis. Dentro de la población adulta mayor, ¿hay alguna edad específica que se pudiese ya ver síntomas o que se empiece a ver unas complicaciones en términos de los riñones? ¿O esto puede ocurrir dentro de la edad adulta o antes en cualquier momento? Realmente podría ocurrir en cualquier momento. O sea, uno no está exento a tener enfermedad renal. Voy a hablar un poco, le puedo decir de las condiciones más comunes de enfermedad renal, pues obviamente sabemos que la diabetes y la presión alta son las dos condiciones más comunes de enfermedad renal crónica o que causan enfermedad renal crónica, pero hay otras cosas más. Por ejemplo, hay muchos pacientes jóvenes que tienen condiciones autoinmunes como el lupus, que es bastante prevalente en nuestra comunidad. Eso se sabe muy bien que puede afectar el riñón. También tener el historial de piedra en los riñones recurrentes, que también pasa mucho en Puerto Rico porque estamos bien deshidratados en la comunidad, no nos hidratamos muy bien, especialmente esos meses de verano. La infecciones de orina recurrente también, son muchas. Yo escucho en la calle, como coloquialmente se le conoce a mucha gente, yo no bebo agua. ¿Cuán importante es entonces ingerir este preciado líquido para mantener esos riñones en funcionamiento? Realmente sí. Mucha gente no toma agua y hasta que yo no empecé en nefrología y no di la importancia de uno tiene que estar tomando agua constantemente. Inclusive yo era una persona que yo tomaba mucho refresco y cuando me percaté lo malo y lo benigno que era para mi cuerpo, yo paré de tomar refresco y empecé a tomar mucha agua para hidratarme más aún. Y especialmente nosotros que estamos en una isla que es sumamente tropical, cálida, húmeda, y todo eso, aunque no lo crea, nuestro cuerpo está perdiendo pérdidas insensibles, lo que se llama de agua, y no se deshidrata. Y eso, pues, es malo para el cuerpo. Especialmente, yo lo miro más en la población, los envejecientes, que están más propensos a que no llegan a ese líquido, no toman agua, porque realmente es normal que uno no quiera tomar agua cuando uno envejece, porque uno pierde esa sensación de sed. Pero es bien importante. Interesante, que no todo el mundo sabe ese detalle, doctor. A veces se piensa que... Y estamos aquí en Puerto Rico, donde el calor es parte de nuestro diario, y cuando vienen estas advertencias de calor, que lo vemos pues a través de distintos meteorólogas y entidades que se dedican a ese campo, el hincapié que están constantemente, hidrátese bien, tome agua. Sí, lo dicen. Y pasó recientemente con Fiona, que hubo esa advertencia de calor los días después. Eso fue bien fuerte. Que habían pacientes hospitalizados por deshidratación y muchos pacientes porque pues no llegan, no tienen el recurso de agua y se lo olvida tomar el agua y pasa porque el riñón necesita fluido para poder mantener esas funciones que necesita o que hace diariamente. Si no toma suficiente líquido, pues el riñón lo sufre. Doctor, entonces aprovecho para preguntarle, ¿cuáles son esas causas más comunes que nos llevan a una enfermedad renal crónica? Pues las causas más comunes de enfermedad renal crónica son la diabetes y la presión alta, que corresponden a casi el 80% de los pacientes que tienen enfermedad renal crónica padecen de alguna de estas dos condiciones. Las otras pues son un poco más raras, que son el 20%, que son lo que se llaman enfermedades autoinmunes como el lupus, escleroderma, lo que se llama la glomerulonefritis, que es una palabra básicamente para decir una inflamación en el glomérulo que causa
problemas en el riñón, piedra en los riñones, historial de infecciones recurrentes en la orina, problemas de la próstata, haber tenido historial de cáncer que le hayan dado quimioterapia también puede haber afectado el riñón, entre muchas otras cosas. Es común que allá en las MMM multiclínicas usted reciba pacientes específicamente diabéticos. Todos los días. Todos los días vemos, yo diría que quizás el 90% de la población y quizás 10% sería por presión alta, que es una prevalencia bastante significativa. ¿Qué se pudiera hacer, doctor, para entonces prevenir este tipo de condiciones? Porque, y usted me corrige, es común que escuchar en la calle comúnmente las personas, no, porque consumiste mucho dulce, pero no es así. ¿Cómo se pudiese de alguna forma u otra frenar, prevenir estas condiciones? ¿Por dónde se debe de iniciar, doctor? Bueno, lo primero que se inicia con bregar con la enfermedad renal crónica es llevar a qué condición lo llevó a eso. O sea, si fue la presión alta, pues manejar la presión adecuadamente con unas metas de presión que están estandarizadas, que en la gran mayoría de los casos se estandariza a menos de 130/80 lo que se conoce la presión, en algunos casos es menos, pero y si es por diabetes, pues manejar esa diabetes agresivamente a unas metas de lo que se llama hemoglobina glucosilada, que es lo que nos dice cómo está la azúcar por los últimos 3 meses, a una meta de menos de 7%. Claro, todo está, no todos los pacientes son estandarizados, algunos pacientes son diferentes, las metas de cada paciente son diferentes. Los pacientes más jóvenes, obviamente, yo voy a ser más agresivo. Yo tengo que salvar ese riñón a toda costa. Claro. Los que sean un poquito más mayores de edad, pues puedo ser un poquito más delineal dependiendo de cómo esté la función. Doctor, aprovecho para preguntarle, porque me llama mucho la atención. Las personas que se le extrae un riñón por X o Y razón, ¿cómo se convierte o cómo retoman ese diario vivir? Y ustedes como profesionales, ¿cómo entonces se va supervisando? Ok, pues realmente muy buena pregunta. Uno pensaría que cuando uno quita un riñón ya automáticamente significa ya perdí 50% de mis riñones. Pues lo curioso y el dato interesante es que el riñón que queda, el riñón contralateral, se compensa estas funciones del riñón que se quitó y trabaja en exceso y trabaja más para tratar de compensar la ausencia de otro riñón. Y pues sí uno va a perder función, pero no es tanto como 50%. O sea, puede ser de 10 a 20% que uno pierde cuando le quitan ese riñón. Es una muy buena pregunta. Claro. ¿Cómo se determina entonces si se le extrae o qué criterios deben de haber si se extrae este riñón completo o una parte nada más? ¿Qué se debe de evaluar? Bueno, pues eso realmente depende del historial del paciente y la razón por qué se va a extraer. Porque, por ejemplo, si es por un cáncer renal, pues usualmente todo depende de cuán extenso está la masa dentro de ese riñón y si realmente los bordes se ven negativos cuando el cirujano va a la sala a operar. En práctica, los riñones nunca se biopsian si hay una masa en el riñón porque hay riesgo que se pueda regar. Pero lo más importante es determinar cuando ellos abren, ellos ven el tejido y cuánto van a quitar. Si es muy grande, se quita completo. Si se puede, se quita un cantito nada más. Lo ideal sería quitar un cantito nada más porque se queda más función de riñón. Claro. Doctor, hablábamos de las personas que estaban en riesgo de contraer una enfermedad renal. Vamos a repasarlas nuevamente. ¿Quiénes son los que pudieran caer aquí? Ok, correcto. Pues realmente cualquier persona sí está a riesgo de tener enfermedad renal, pero hay ciertos pacientes que están a más alto riesgo que otras personas de tener enfermedad renal. Por ejemplo, los pacientes que tengan diabetes por muchos años, que estén descontroladas, los pacientes que tengan hipertensión, que nunca la hayan manejado bien con sus medicamentos, los pacientes ya por tener, como dije antes, más por encima de 60 años, ya es un factor de riesgo de tener enfermedad renal porque uno pierde función renal según uno envejece, según los años pasan. Y yo creo que esas son las más comunes. Y ya entonces pasando a los síntomas que se pudiesen ver como una enfermedad renal crónica, ¿cuáles pudiesen ser ellos? Pues interesante que los riñones, los síntomas de la pérdida de función renal en los estadios tempranos son bien poco específicos, no dicen nada. A veces se puede presentar un paciente que tenga mucha proteína en la orina, pues con una espuma, que él sienta que tiene mucha espuma en la orina cuando va al baño. Otro síntoma que puede ser el paciente se siente que se está hinchando más del usual, las piernas, también puede ser generalizado, pero primordialmente las piernas, que vayan menos frecuente al baño. Y ya cuando estamos hablando de los estadios más avanzados, pues cuando pensamos a ver quizás unos síntomas que son más presentes, como lo son la anemia, que la hemoglobina del paciente le empieza a bajar, porque es que el riñón se encarga de producir una hormona que se encarga de crear la hemoglobina o las células rojas en la sangre.
También otras funciones que pueden pasar o síntomas que pueden pasar es que el paciente empieza a tener náuseas y vómitos por las mañanas persistentes, una pérdida de apetito, que el paciente se esté como confundiendo y también un picazón excesivo en el cuerpo. Esos son uno de los síntomas principales que los pacientes pueden tener, pero esos síntomas ya son cuando estamos en los últimos estadios. Los del primero y lo que yo vería en un paciente de los estadios 1 al 4 serían quizás hinchazón en las piernas, quizás mucha espuma en la orina y pues quizás no diría menos frecuencia urinaria, pero algunos pacientes orinan menos. Quienes nos sintonicen a esta hora, si tiene alguno de estos síntomas principales, pero no se ha determinado que enfrenten pues, alguna de estas condiciones, ¿qué debe de entonces de destacarle a usted? ¿Le lleva la preocupación? Entonces ahí procede a realizarse qué exámenes o qué pruebas para determinar. Pues realmente las pruebas que nosotros medimos para saber cómo está el riñón son pruebas de sangre y pruebas de orina. La prueba de sangre lo que nosotros miramos es cómo está lo que se llama la tasa de filtración glomerular, que se basa a fórmula de un cálculo utilizando lo que se llama la creatinina, que es un producto que se genera en nuestras células del cuerpo y nosotros la desechamos por el riñón. Y pues como algo que nosotros desechamos podemos medir y hacer un cálculo de cómo el riñón está funcionando. Pero en resumen lo que vamos es mirando la tasa de filtración glomerular en la sangre. Y también lo otro que miramos en la orina es mirando cómo se ve esa orina, si se ve concentrada, si se ve diluida, si hay proteína en la orina, si hay sangre en la orina, si hay células blancas en la orina. Hacemos un análisis de lo que veamos en ese componente. Usted destacaba al principio del programa la prevalencia que se tiene a nivel mundial. ¿Hay alguna estadística o estudio que se pueda ya cifrar en la población puertorriqueña? Bueno, pues tristemente en Puerto Rico reciente no hay ningún estudio bueno. El último es de hace unos añitos atrás y decía la tasa de enfermedad renal en Puerto Rico está alrededor de 20%, que es bastante alarmante cuando comparamos eso a la de que está globalmente y comparado con Estados Unidos, es que es 9 a 10%. Pero se explica porque nosotros en Puerto Rico tenemos una alta incidencia de diabetes, obesidad y presión alta. So, tenemos el setting perfecto para crear una mayor incidencia de enfermedad renal crónica. ¿Usted entiende que más reciente ya ese número pudiese variar y haber aumentado? Recientemente se sabe que la tasa de enfermedad renal crónica globalmente va a seguir aumentando. Eso va a seguir aumentando porque nosotros tenemos una crisis de obesidad en el mundo que pues, está arrasando con las sociedades. Y pues en Puerto Rico también. Yo espero yo estimo que ese número va a seguir subiendo. Dentro de estos pacientes, ¿qué lecciones nos pudo haber dejado el huracán María que entonces podemos ya implementar en este tiempo a la hora de atender a estos pacientes? Bueno, realmente el huracán María fue algo bien fuerte en Puerto Rico. Yo me acuerdo de estar trabajando ya en centro médico para esa época y eso fue algo bien catastrófico, ver tanto diabético, tanta gente tan enferma con una cura que no se podía controlar y también, o sea, no, el punto de esta conversación es prevención, pero también lo que pasó con los pacientes de diálisis en ese momento, que se tenían que transportar pacientes de diálisis a Estados Unidos porque no teníamos agua, porque la diálisis necesitamos agua limpia y filtrada y en ese momento estábamos en necesidad de tener agua y muchos centros de diálisis cerraron. ¿Y qué nosotros aprendimos de eso? Pues tenemos que tener medicamentos suficientes a los pacientes para controlar esas condiciones en un momento que podamos perder medicamentos. Porque muchos pacientes, todas sus comorbilidades, la presión alta, la diabetes se descontrolaron porque no tenían medicamentos, las farmacias no les estaban dando suplidos, los médicos primarios tristemente no podían trabajar. So, lo que aprendimos es que tenemos que tener suficiente medicamento en nuestro hogar para poder seguir tratándonos de esas condiciones si pasara una situación similar. Y esto se logra también con un batallón de profesionales que tienen ustedes, por ejemplo, lo vemos aquí en MMM Multiclínicas. Correcto. ¿Quiénes son esos otros compañeros, colegas dentro del campo que usted necesita a su lado para poder atender a estos pacientes de diabetes, de alta presión o pues que enfrenten una enfermedad renal crónica? Pues realmente las MMM Multiclínicas son lo más similar que yo he podido ver al sistema médico de Estados Unidos. Pues que tenemos, a la misma vez que tenemos un endocrinólogo puerta a puerta, tenemos un nefrólogo. A la misma vez también tenemos un nutricionista que está trabajando a la par con el paciente. También tenemos un farmacéutico que se especializa en buscar medicamentos y ajustar medicamentos según sea necesario, hacer reconciliación de medicamentos.
Todas estas cosas son esenciales para que un paciente pueda llegar a todas las metas de cuidado que necesita. Okay. Porque, por ejemplo, si tú tienes un paciente que padece de presión alta, se toma 5 medicamentos, le siguen dando medicamentos, pero nadie se sentó a revisar si el paciente se lo está tomando a la hora que debe ser, o si realmente lo está buscando. Salen en el récord y lo dice que lo está tomando, pero realmente lo está buscando. Claro. Haciendo una reconciliación, pues podemos llegar a eso. Y también los diabéticos. Yo tener mano a mano, o sea, que me pasa mucho en algunas clínicas, yo tengo el endocrinólogo puerta a puerta, discuto, abro la puerta y digo, ¿qué vamos a hacer con este paciente? Claro. Tan reciente como hace 2 semanas, paciente joven, en menos de un mes le hicimos muchos ajustes y le ayudó un montón al paciente. Se evalúa entonces cada caso de manera diferente, doctor, y me refiero a la hora también del tratamiento. Correcto. Es un tratamiento completamente individualizado. Es individual al paciente. Cada paciente tiene un cuidado completamente diferente y las metas completamente diferentes. Y lo bueno de la multiclínica es que tenemos todos los subespecialistas dentro de un mismo sitio y podemos hacer los ajustes necesarios y todo se comunica a la misma vez. Porque, por ejemplo, esta mañana estaba viendo un paciente, la misma vez que estaba yo viéndolo, entraba a la farmacéutica y pudimos hacer un ajuste en terapia y el paciente salió con menos medicamentos, menos pastillas, más contento, más satisfecho y vamos a llegar, yo sé que vamos a llegar a una meta de cuidado que va a ser esencial. Eso quizás, si yo hubiera estado solo en la comunidad, no hubiera podido hacerlo porque no tengo la ayuda ni los recursos para poder hacerlo. Y también la nutricionista, tenerla al lado, decirle, mira, tienes que perderle peso, pero entonces no tengo las herramientas para poder proveérsela. Lo mando, ella le da su tiempo, su cuidado, su tratamiento individual y yo veo lo que hizo a la próxima visita, yo veo cómo llegaron a esas metas. La enfermedad renal crónica, doctor, ¿tiene cura? Tristemente, depende del caso, porque caso a caso, pero en la mayoría de los casos yo diría que no tiene cura. Porque si es por diabetes o por presión alta o por algún otro tipo de condición, ya cuando llegan a mí potencialmente está en el punto que no pueda ser reversible. Si llegan a mí quizás un poquito más temprano y puedo manejarlo un poquito más, pues podría decir quizás reversible, pero al 100% del todo no. Okay. ¿Qué entonces se le debe de recomendar a estos pacientes que nos estén sintonizando a esta hora para frenar cualquier tipo de complicaciones dentro de los riñones? Ok, pues son unas recomendaciones bastante general, pero la primera es ver qué condición lo llevó a esa enfermedad renal crónica. Si fue la presión, manejar esa presión y manejar esa presión agresivamente. Si fue la diabetes, manejar esa diabetes con los medicamentos más nuevos que tengamos en el mercado y tratando de controlar esa de azúcar lo más rápido y lo más posible a esa meta que nosotros vamos a establecer en cada paciente, ¿ok? Recalcando la presión, pues ciertos medicamentos son muy importantes, que es lo que se llaman los medicamentos ACE o ARBs, son sus siglas cortitas, que es lo que se llama, muchos medicamentos que muchos pacientes usan en la calle, lisinopril, losartán, valsartán, candesartán, pero son medicamentos bastante comunes. Esos son unos medicamentos esenciales que yo recomiendo. Otras cosas más, porque son muchas. Hidratación, especialmente en los meses de verano, yo recomiendo que cada paciente por lo menos tome 2 litros de agua al día. Claro está, si padece de condiciones que no permite tomar esa cantidad de líquido, como enfermedad cardíaca o cardiovascular, pues no lo recomiendo. Pero en general, pues 2 litros de agua al día. Evitar el uso de medicamentos del dolor como lo son los antiinflamatorios, el Advil, Alif, Motrin, Ibuprofen, Meloxicam. Los digo todos porque hay una alta incidencia que nosotros abusamos de esos medicamentos aquí. Esos medicamentos en exceso pueden dañar significativamente los riñones. También los suplementos naturales. En Puerto Rico tenemos una costumbre del tratamiento naturopático y no es que yo esté en contra de eso, pero como nefrólogo, pues muchas de estas hierbas se producen a base se filtran por el riñón, por decirlo así. Y como se filtran por el riñón, pues si la filtración glomerular está afectada, pues se van a quedar esos componentes ahí. Eso no es recomendable. Y también otra cosa más, la vitamina C, que con la pandemia del COVID mucha gente estaba tomando vitamina C en exceso. Y si no padece son 2 escenarios. Si uno padece de enfermedad renal y te deshidrata, la vitamina C se acumula en el riñón y puede causar piedra en los riñones. Eso no es bueno. Y he visto muchos pacientes. Que quizás la gente no lo sabe. No lo quizás sabe. entonces piensa que voy a prevenir, a mantenerse ese sistema inmunológico fuerte, pero ojo, hay que saber este tipo de detalles. Sí. Y he visto, lo triste es que se ven pacientes, no es algo que es un mito, que es algo real. Wow. Bueno, doctor, le agradecemos que haya estado con nosotros aquí en Hablemos de Salud. Yo considero que no muchas personas saben
como destacábamos al inicio, el rol tan importante que tienen los riñones, tan importante como el corazón. Así que gracias por aclarar nuestras dudas y estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación, de verdad, lo agradezco un montón. Espero que la audiencia haya escuchado un poquito y los que nos van a ver también hayan aprendido un poquito más de enfermedad renal y quiero hacer hincapié. Si un médico lo manda un nefrólogo, por favor, no le tengan miedo. O sea, yo no estoy para dializar a nadie, yo solamente estoy para prevenir y curar esos riñones y que tengan la mejor vida posible. Sí. Porque ese no es mi trabajo. Diálisis es lo menos que yo quisiera. Así mismo es. Bueno, ya saben, mucho oído a lo que nos ofreció aquí el doctor. Gracias una vez más, como siempre. Bueno, amigos, si usted quiere coordinar una cita, apunte bien, saque lápiz y papel. Y puede comunicarse al 787-522-2482 de lunes a viernes de 7:30 de la mañana a 5:30 de la tarde. Nos vemos la próxima semana en Hablemos de Salud.